Vamos a ver si la presentación se puede ver. Jonás capítulo 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el capítulo 2, hermanos. Entonces oró Jehová a Jonás, a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿En qué ocasión Jonás dijo esto? ¿Debido a qué Jonás dijo esto? ¿Por qué no nos tomamos unos minutos, hermanos, y recordamos la historia de Jonás, que también se parece a nuestra historia? Todos sabemos, la mayoría de nosotros ha leído esta historia y nos podemos identificar con esta historia de Jonás. Quisiera pedirles que ahí, con las personas que están alrededor de usted, 3 o 4 o 5, aquí tenemos a los jóvenes presentes, a los adolescentes, que también conocen la historia de Jonás, que en unos minutos nos tomemos 5 minutos para entre todos reconstruir la historia de Jonás y darnos cuenta de cuándo fue que y por qué fue que Jonás escribió esto y dijo esto en las profundidades del mar, porque llegó hasta allá, hasta las profundidades del mar. Ahí, con los que están alrededor, voltéese, denles la mano a los que están ahí, salúdelos por favor, a su vecino. Haga un pequeño grupo, entre todos reconstruya la historia de Jonás desde el principio. ¿Ya quedó, hermanos? Jonás escribe esto desde el fondo del mar, o mejor dicho, escribe lo que oró en el fondo del mar. Gracias, hermanos. Aquí presentes, hermanos, habemos muchos Jonases. Aquí habemos muchos Jonases. Muchos Jonás.
Nos podemos identificar con Jonás porque Jonás sabía lo que tenía que hacer, sabía hacer lo correcto, sabía las instrucciones de Dios, sabía lo que Dios quería de su vida, pero no tenía la disposición de hacerlo. No lo quiso hacer. Dios le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive, y Jonás se va al sentido contrario, a Tarsis. Dios le dice: ve, predica, y Jonás dice: no quiero. Jonás es un desobediente que no desobedece por ignorancia, sino porque no quiere hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y que avanza en su desobediencia y se aleja de Dios y no cumple lo que Dios quiere para él y se va en sentido contrario. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con Jonás? Hasta el momento en que Jonás entra en crisis, vienen las consecuencias de su desobediencia. Esa tempestad en el mar, esa pregunta del capitán del barco: ¿qué tienes, dormilón? Esa furia de las olas y de los vientos, y a las personas ahí clamando a sus dioses, hasta que en peligro de todos de anegarse y de morir ahogados, Jonás reacciona y dice: es por mi causa. Échenme al mar y todo se va a calmar. No querían hacerlo, pero ese era el remedio. Aventaron a Jonás al mar y se calmó todo. Porque ahora ya Dios estaba tratando directamente con Jonás. Al principio estaba tratando con todos los de la nave, porque ahí venía Jonás, pero cuando Jonás fue echado, ya trató con el problema que era Jonás y su actitud. Y un gran pez, dice la Biblia, que lo comió, ¿verdad? Gracias a Dios que no lo masticó, lo tragó. En ese pez que Dios preparó especialmente, y ahí Jonás literalmente tocó fondo. Literalmente tocó fondo, pero fondo del océano y fondo también de su rebeldía. Cosechó las consecuencias y tuvo la oportunidad de ser restaurado. Hermanos, ¿podemos ser restaurados aunque estemos tocando fondo? ¿Puede el Señor levantarnos a pesar de que por nuestra desobediencia que fuimos construyendo, a pesar de nuestras malas actitudes, que sabíamos lo que Dios quería que hiciéramos, sabía que quería que lo obedeciéramos, sabía qué planes tiene para nosotros, sabíamos sus mandamientos, pero aún así dijimos: no, vámonos en sentido contrario, y empezamos y avanzamos, a veces años, hasta que llega el momento en que viene la crisis, y entonces, por eso estamos estudiando estos temas de restauración que terminamos hoy, porque yo creo que Dios puede restaurarnos, hermanos. Porque Dios lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos de ustedes que están aquí, que el Señor, después de nuestra desobediencia, después de un periodo triste, negro, oscuro en nuestras vidas, en el que nos alejamos de Dios y anduvimos a la nuestra, haciendo las cosas a nuestra manera, después tocamos fondo y el Señor no nos desecha. El Señor no nos hace a un lado, no nos dice: quítate, ya no me sirves. El Señor todavía tiene esperanza para nosotros y nosotros tenemos esperanza en Él. Por eso Jonás ora así. Y le dice el versículo 4: entonces dije, Jonás 2:4, desechado soy de delante de tus ojos,
Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego en el versículo 8 revela la gran lección que aprendió. Todos juntos, 8 y 9. ¿Qué dice? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pero dice, los que siguen vanidades ilusorias. Jonás había seguido una ilusión, la ilusión de pensar que desobedeciendo a Dios, a sabiendas, las cosas le iban a salir bien. Así que, hermano, tú que estás viendo este video, escuchando este audio, o que me estás escuchando en esta mañana y que te encuentras postrado o has caído, has tocado fondo, o tú que tal vez no has tocado fondo, pero para allá vas. O tú que quieres cuidar tu vida cristiana. Por eso estamos estudiando estos temas. Y hoy terminamos con este quinto tema acerca del quinto paso para la restauración en nuestras vidas, que es precioso. La porción de Isaías que estamos estudiando, Isaías 48, termina así. Vamos para allá, por favor. Isaías 48. Dios le está hablando a su pueblo que también iba a cosechar lo que sembró, su rebeldía, su desobediencia, su alejamiento. Y Dios le está dando las instrucciones, como lo hemos visto en los demás temas, las instrucciones para su restauración. Y dice el 17, ¿me acompañan? 17 al 22 de Isaías 48. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te camina por el camino por el que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salí de Babilonia, huí entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos. Este pasaje nos está enseñando los pasos a la restauración para levantarnos del estado caído, postrado, alejado de Dios en que nos encontramos, para seguir adelante y levantarnos, porque así como Dios le dio oportunidades a Jonás, Dios también nos las da a nosotros y hay que aprovecharlas. Primer paso, ¿cuál es, hermanos? Escuchar al Dios vivo y verdadero, ¿lo recuerdan? Escuchar al Dios vivo y verdadero es el primer paso. Cuando nosotros ponemos atención, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos al Dios vivo y verdadero. Por eso dice la porción en el versículo 12, óyeme, Jacob, y tú, Israel. ¿Sí lo están viendo? En su Biblia, hermanos. Versículo 12. A ver, ¿qué dice?
Ahorita vamos a ver si aparece la presentación, porque no se ve, no se está viendo. Óyeme, Jacob, primer paso. Segundo paso, acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, aprovechando sus advertencias. Versículo 16, leamos. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tercer paso, dejarnos enseñar y dirigir por Dios. Dice el 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y el cuarto paso, atender a los mandamientos de Dios que nos traen los verdaderos beneficios. Versículo 18 y 19 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Así que estos pasos para la restauración los vamos dando juntos, vamos avanzando en ellos. Es un proceso, no es una receta mágica, es un proceso de caminar en estos pasos simultáneamente. Y hoy agregamos el último, paso 5, aprovechar nuestra libertad en Cristo y apartarnos del pecado. Si queremos levantarnos de donde estamos, si queremos avanzar en una vida cristiana victoriosa, creciente, a pesar de que fuimos rebeldes, obstinados, duros, necios, desobedientes, tenemos que aprovechar nuestra libertad en Cristo y levantarnos. Y esta forma en la que termina esta porción es preciosa. Recuerde el contexto, por favor. El contexto del pasaje que estamos estudiando es histórico. El Señor le está hablando a su pueblo Israel. Israel le faltaban más o menos 100 años para entrar en la esclavitud. Ellos no lo sabían. Algunos de ellos pensaban, no, estamos muy bien como nación, aquí no va a pasar nada. Pero era cuestión de tiempo para que viniera Nabucodonosor, como 100 años después de esto que escribe Isaías. 100 años después de esto llega Nabucodonosor, conquista Jerusalén y lleva a todos cautivos, destruye Jerusalén, destruye el templo y lleva a todos cautivos, y ahí pasan en la cautividad de Babilonia los israelitas 70 años. Y en esa cautividad, recuérdelo, en esa cautividad empiezan a reunirse los pocos israelitas que buscaban a Dios y empiezan a leer los rollos, y uno de los rollos más importantes que leyeron fue el rollo de Isaías. Y cuando leyeron este rollo de Isaías y llegaron a esta parte de Isaías, se dieron cuenta de que Dios ya les había dicho cómo podían ser restaurados, y que también ya Dios les estaba diciendo lo que sigue: salid de Babilonia, huyan de los caldeos. Ya estaba profetizado 170 años antes que a pesar de que Israel iba a ser llevada en cautiverio, Israel iba a salir de Babilonia. Y esos judíos que leyeron Isaías en ese entonces, sin duda se iban para atrás, se iban de espaldas a decir: Dios ya nos había dicho, ahora el paso que sigue es que nos vayamos de aquí, que huyamos de entre los caldeos. Hermanos, había esperanza para el pueblo superficial, duro y rebelde que fue Israel. No obstante que los del pueblo de Israel habían sido hipócritas, necios y desobedientes, y estaban en el horno de la aflicción cosechando lo que sembraron, sus malos procederes, Dios los purificaría. Hubo una generación de israelitas que, habiendo aprendido la lección, buscaron a Dios de todo corazón, salieron de Babilonia por mano de Dios y por su propia voluntad, regresaron a su tierra, pero fueron libres para hacerlo. Vamos a Esdras, por favor.
Esdras. Ahí se registra el regreso. Esdras. Esdras capítulo 1. Mire lo que dice. Cómo se cumple la profecía y Dios mueve lo que tenga que mover para hacer su voluntad. Esdras 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Ciro, rey de Persia. Recuerde que Babilonia fue conquistada por los medopersas y se levantó Ciro, rey de Persia, dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo, mire cómo Dios tiene control de los eventos mundiales. Versículo 2, por favor, ¿qué dice? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron, dice, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén, y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Pongámonos un momento en los zapatos de estos hombres. Habían sido arrancados de su tierra, llevados a otra contra su voluntad. Estaban en Babilonia y en Babilonia tuvieron que empezar desde abajo. Fueron humillados porque se lo buscaron, porque abandonaron a Dios, porque tomaron malas decisiones, porque anduvieron viviendo mal, recibieron las consecuencias, fueron avasallados y estuvieron ahí 70 años y sin que ellos pudieran mover nada, sin ningún tipo de tratado, sin ningún tipo de solución diplomática, sin ningún tipo de ejército para defenderlos. Ellos ahí, esclavos, siervos. Dios, en cumplimiento de su promesa, mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, y Ciro les dice que vayan, que edifiquen, y hasta dinero les da. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dígame si no estaban alegres esos hombres cuando escucharon que Ciro les decía: váyanse, pueden salir, son libres, vayan a su tierra, sirvan a su Dios. Es más, parece que hasta Ciro estaba convencido de que el único Dios era Jehová. Algo Dios hizo en su vida, en su corazón, no lo sé. Dios cumplió su promesa de restauración para su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Dios derribó un imperio, el babilónico, e instaló otro nuevo, el medo-persa. Y además movió la voluntad de un rey pagano que no era creyente en el Dios de Israel. Era un rey pagano que Dios movió su voluntad para dejar salir libremente, sin costo, a aquellos judíos, como se había predicho también.
La redención o liberación, hermanos, del pueblo de Dios, Dios la hizo de forma por demás maravillosa. Eran libres para no quedarse donde estaban, eran libres para salir de ahí. Ya no estaban supeditados a quedarse ahí porque tenían que quedarse, ya eran libres para regresar a su tierra. Por eso les dice: salid de Babilonia, dice Isaías, huid entre los caldeos. Esto era causa de alegría, era para hacerlo saber a otros. Hermanos, así también ha sucedido con nosotros. Desde que creímos en Jesucristo como Salvador, hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo del poder del pecado y del diablo. Hemos sido hechos libres para no seguir esclavizados o supeditados a los dictados de la maldad, de nuestras pasiones, de Satanás, de un mundo sin Dios que nos empuja al pecado. Realmente hemos llegado al estado postrado, alejado, fracasado espiritualmente en que nos encontramos, no porque tuviéramos que haber llegado así, sino porque tristemente los verdaderos cristianos muchas veces escogemos ponernos las cadenas que Dios ya nos quitó desde que nos salvó. Escogemos tristemente volvérnoslas a poner. Empezamos a servir a otros señores, a otros amos, llámese los vicios, llámese el dinero, llámese las amistades, llámese como se llame. Hacemos caso al sistema mundano. Satanás influye en nuestra mente y nos dejamos llevar por sus ideas. Y entonces vamos avanzando en nuestra caída. Pero no era así como Dios lo planeó. Cuando Él nos salvó, Él nos dio libertad completa a cada uno de nosotros. Así que este último paso que estamos estudiando, hermanos, es muy importante si nosotros nos hemos de recuperar, de levantar de la vida en la que nos encontramos, de la situación espiritual en la que estamos, de dureza, rebeldía, desobediencia, y ya estamos cosechando las consecuencias. Dios quiere quitarnos esas escorias de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir, para que no nos contaminemos más y seamos lo que Él quiere que seamos. Por eso, hermanos, la restauración viene por aprovechar nuestra libertad en Cristo. Si usted se va a levantar de donde está para ser un mejor cristiano, siendo que Dios no te ha desechado y puedes tú ser un mejor creyente en el Señor y abandonar esa vida mediocre, necesitas aprovechar tu libertad en Jesucristo. No sería posible salir de todas estas cosas que nos aquejan, del estado caído en que nos encontramos, a menos que fuéramos liberados de los mismos. Por eso necesitamos otra vez repasar, comprender, profundizar en lo que es nuestra libertad en Cristo. La redención, hermanos, ¿qué es? Leamos, por favor. ¿Qué es la redención? Es el acto por el cual, cuando creímos en Cristo, Él libera al creyente de la esclavitud del pecado y del diablo, pagando con su sangre preciosa el precio. Eso es la redención en la Biblia, la liberación. Él nos libera cuando tenemos un encuentro con Él espiritualmente. Somos libres de la esclavitud, del pecado y del diablo, porque Él derramó su sangre preciosa en la cruz. Ese fue el precio de nuestra liberación. Redimir significa rescatar o liberar a alguien pagando un precio. Eso es redimir. Siendo nosotros esclavos del pecado, dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Siendo esclavos del pecado, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estando bajo el dominio de Satanás. Sí, hermanos, sin Cristo estamos bajo el dominio de Satanás. Satanás existe, es real, pero no te va a dominar como en las películas de terror. Olvídate de eso, esas son fantasías.
El dominio de Satanás es más sutil, es más astuto. Es un dominio que se da por medio de las ideas, se da apelando a nuestra carne. El dominio de Satanás se da sembrando pensamientos. El dominio de Satanás se da promoviendo un mundo que está lejos de Dios. El dominio de Satanás es así. Y dice Hechos 26:18 que estamos bajo ese dominio sin Cristo. Pero Él, Jesucristo, mediante su sangre vertida en la cruz, pagó nuestra liberación. Gracias a eso tenemos libertad verdadera ahora. Joven que estás aquí, adolescente que estás aquí, ¿sientes que no puedes dejar un pecado? ¿Sientes que no puedes cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar? ¿Te sientes atado a acciones pecaminosas que ni tus papás saben? Y sabes que está mal y quieres dejarlo. Pon mucha atención, por favor. Porque si tú eres un verdadero cristiano, tú ya eres libre de eso. Pero a veces no lo sabemos o no lo creemos y por eso seguimos encadenados, atados. Hay preciosas implicaciones de nuestra libertad en Cristo. ¿En qué consiste? Primero, en Cristo tenemos libertad del poder del pecado sobre nuestra vida, hermanos. ¿Lo repetimos, por favor? En Cristo tenemos libertad del poder del pecado sobre nuestra vida. El pecado, también llamado nuestro viejo hombre, nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestros malos deseos, ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesucristo anuló el poder del pecado sobre nosotros, los verdaderos cristianos. Dice Romanos 6:6, ahí está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos. Debemos saber esto. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que es la que nos lleva a pecar, a hacer lo que está mal, a maldecir, a ser despectivos, a ser groseros y tantas cosas en las que podemos encadenarnos. Ese pecado que nos domina ya fue desarticulado, ya fue despojado de su poder, ya fue anulado. Eso es lo que significa la palabra que está ahí. Sea destruido, catargeo, anulado, hecho ineficaz. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, Jesucristo, dice ahí la Biblia, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y entonces en ese momento el Señor obtuvo victoria sobre nuestras pasiones. Y cuando yo acepto a Cristo, esa victoria es mía por transferencia. El Señor me la da también. Por eso dice en otra porción, Romanos 6, ¿me acompañan? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Mire nuestra condición, dice, éramos esclavos del pecado. Pero ahora dice, obedecimos al Señor, nos entregamos a Él, aceptamos a Cristo con todo el corazón. Y en ese momento dice, fuimos libertados del pecado y ahora somos, ¿qué? Siervos, o sea, estamos para ser esclavos, pero de Dios, de la justicia, de lo correcto. Esto significa, hermanos, estas verdades, y hay más pasajes de la Biblia, nos dicen que no tenemos por qué seguir haciendo caso a nuestras pasiones pecaminosas ni a lo que nos invitan nuestras pasiones a hacer. Ahora, en Cristo, el pecado, hermanos, amigos, ya no es irresistible. Podemos vencerlo porque Cristo ya lo hizo en la cruz y su victoria es nuestra.
es una vida muy fea. Cuando un pecado te atrapa y no te suelta. Lo confiesas una vez, lo confiesas 2 veces, lo confiesas 10 veces, lo confiesas 1 año, lo confiesas 2, lo confiesas 3. Te sientes mal contigo mismo porque no lo puedes dejar de hacer. Vas a la iglesia y te sientes hipócrita porque lo sigues haciendo. Escondes las cosas y tratas por un lado de vencerlo de una forma y no puedes. Tratas de vencerlo de otra forma y no puedes. Te sientes una chinche porque ese pecado te está minando, te está controlando. Tu relación con Dios se apaga porque ese pecado te está envolviendo. Y cada vez que empiezas a servir a Dios, viene una voz que te dice: si tú tienes problemas con esto, qué hipócrita eres, tú enseñándoles la Biblia y tú haces esto ahí en lo secreto y tú lo sabes. Y te sientes mal y el mundo te ofrece más cosas para que sigas haciendo eso. Y pasa el tiempo y sigues encadenado a las mismas cadenas. Los que lo hemos vivido lo sabemos. Es muy terrible eso. Pero cuando uno comprende la preciosa libertad que Cristo nos ha dado, puede uno empezar a obtener victoria. Y una batalla se va ganando, y luego la siguiente se va ganando, y luego la que viene se va ganando con la ayuda de Dios, porque comprendes este precepto y lo crees. Yo lo sabía desde hace mucho tiempo, pero llega el momento en que tienes que decidir: ¿lo sé o lo voy a creer? ¿Solamente lo conozco o me voy a aferrar a esta verdad? Y cuando tú te aferras a esa verdad y te entregas al Señor y le agradeces la libertad y enfrentas a tu pecado diciéndole: no, yo ya soy libre en Cristo porque Él me hizo libre de ti. En ese momento empiezas a vencer y viene otra batalla y empiezas a vencer y pasa el tiempo. Estás en conexión con el poder de Dios porque la victoria viene de Él, hasta que llega un momento, bendito sea Dios, en que ese pecado ya quedó atrás. Ya pasó una semana, ya pasó un mes, ya pasó un año en el que eso ya no te da problemas. Porque cuando tú te apropias de esta libertad en Jesucristo que Él te dio, por su gracia, no por tus obras, y la crees y la vives, y con esa libertad luchas contra el pecado, entonces automáticamente ¿sabes a quién estás sirviendo? Estás siendo siervo de la justicia, siervo de Dios, porque le estás creyendo lo que Él hizo en tu vida. Y caminas en sentido contrario a aquel pecado que tanto te atormentaba. En Cristo tenemos libertad del poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero también la libertad en Cristo nos señala que también tenemos libertad sobre el poder de Satanás. Cuando el Señor nos redimió, hermanos, también le quitó a Satanás el poder que tenía sobre nosotros. Antes estábamos bajo su influencia permanente, pues vivimos bajo su dominio, el dominio del reino de las tinieblas, influidos por la corriente de este mundo. No teníamos, al no tener a Cristo en la vida, no teníamos ninguna manera de evitar ser llevados por esas corrientes. No me refiero a que tú seas lo más pecador o que fuiste lo más pecador que pudiste ser. No. Aquí hay gente que no teniendo a Cristo en su corazón y no habiendo aceptado a Cristo, pues era decente.
hasta cierto punto. Nos considerábamos así, ¿no? Buena gente. No matábamos, no robábamos, ahí la llevamos. Pero ¿qué tal otras áreas de la vida donde el mundo y Satanás nos influían sencillamente para alejarnos de Dios y envolvernos en el trabajo, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de fama, en el deporte? Con tal de que no busquemos a Dios, Satanás ofrece al hombre lo que sea. Y nuestra vida iba caminando para allá, hacia la perdición, porque Satanás y su influencia en la corriente de este mundo es fuerte. Y no teníamos otra opción más que dejarnos llevar, pero ahora en Cristo hemos pasado del reino de las tinieblas, hermanos, al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo su dominio. Ahora estamos bajo las leyes del Señor, no bajo las leyes de Satanás y del diablo. De manera que nuestro enfrentamiento contra el enemigo tampoco es irresistible. Lo que Satanás me invite a hacer, lo que te invite a hacer, lo que te quiera influir, no es algo que te debes de dejar. Es algo que puedes resistir en el poder de Dios, porque ya somos libres de su influencia. No tenemos por qué seguir haciendo caso a las tentaciones diabólicas que viene y nos dice y nos incita contra nuestro vecino, nos incita contra nuestro esposo, nos incita contra nuestros hijos, nos incita contra nuestra esposa, nos incita contra la iglesia, nos incita contra otros, acusa en nuestra mente a las personas, siembra malos pensamientos contra los demás, siembra temores, angustias, siembra preocupaciones, siembra malos pensamientos, siembra pensamientos obscenos, y ahí está acosándonos, y no tenemos ahora, hermanos, que dejarnos llevar por eso, porque dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice Hebreos 2, 14 y 15, el anterior fue Colosenses 1, 13 y 14. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 y 15, hermanos? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos. Nosotros, carne y sangre, necesitábamos un Salvador que se hiciera carne y sangre. Y Jesucristo vino y se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Le quitó el poder a Satanás del imperio de la muerte. ¡Qué tremendo! Con la muerte de Jesucristo, Cristo muriendo, le quitó a Satanás el imperio de la muerte. ¿Cómo está esto? Te lo explico brevemente. La Biblia dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué Satanás tiene el imperio de la muerte? En Edén, ¿quién fue el que tentó a Eva para que Eva y Adán cayeran? ¿Quién fue? Y Satanás sabía que cuando esos primeros seres humanos, Adán y Eva, cayeran, ¿qué les iba a pasar? ¿Qué les iba a pasar? Iban a morir, iban a empezar a morir físicamente, pero en ese momento de caer y de pecar contra Dios, iban a morir espiritualmente. Entonces Satanás ya lo tenía todo planeado. Hace caer al hombre, lo induce al hombre a caer,
para que el hombre muera, y entonces Satanás toma el poder de la muerte en sus manos, y ahora por eso es que está incitando a pecar a cada ser humano, porque si él logra que cada ser humano peque, no solamente va a morir más rápido, se va a ir a la condenación eterna. Desde ese entonces, Satanás ostentó el imperio de la muerte, promoviendo el pecado en el mundo para que el hombre se vaya al hoyo más rápido, o para que se vaya al infierno cuando muera. Pero viene Jesús. Jesús vive la vida como usted y como yo, ser humano, perfecto, sin pecado. Muere en la cruz. Ahí parecía que el imperio de la muerte se salía con la suya. Muere en la cruz, pero al tercer día resucita, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, y con su resurrección le arrebata el poder a Satanás del imperio de la muerte, de manera que ahora cualquier persona que se entrega a Jesucristo como Salvador, le acepta en su corazón, le pide perdón de sus pecados, puede entonces tener desde ahora victoria completa sobre el diablo, sobre el imperio de la muerte. Gózate conmigo, hermano. Cualquiera de nosotros que tiene a Cristo en su corazón, y si tú no lo tienes, hoy puedes aceptarlo como Salvador, puedes tener también victoria sobre la muerte, porque ahora la muerte ya no nos hace nada a los verdaderos cristianos, solamente es un dormir, para despertar en la presencia de Dios y un día para ser resucitados. Entonces, dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué hizo, hermanos? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué? No tenemos por qué tenerle miedo a Satanás, hermanos. Despójate de ese temor. Si eres verdadero hijo de Dios, tú ya lo venciste en Jesucristo. No es nuestra la victoria, nosotros no la generamos, la generó nuestro Salvador. Por eso es que ya no te dejes llevar por Satanás y sus insidias. Recházalo en el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esta liberación, hermanos, solamente la podemos conservar, experimentar, cuando nos volvemos esclavos voluntarios del Señor. Esta es la manera de vivir. Disfrutando de la libertad en Cristo es sirviéndole al Señor con nuestra vida. De otra manera, tristemente, tú puedes ir a esas cadenas del pecado y volvértelas a poner. Qué lamentable. Pero si tú te entregas al Señor y aprovechas esta libertad y estás cerca del Señor, vas a poder tener el poder de Dios para enfrentar la batalla contra el enojo, contra la ira, la batalla contra las mentiras, la batalla contra la corrupción. ¿Qué batallas libramos afuera? La corrupción de este mundo que nos empuja, que mintamos, robemos, defraudemos y tantas cosas. Vamos a poder librar la batalla contra los malos pensamientos con la ayuda de Dios, pero necesitamos entregarnos a Él. Por eso dice la Biblia: no reine, ¿me acompañan? En Romanos 6:13, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios. Es que el pecado puede volver a reinar si tú lo dejas, pero si te aferras a tu libertad en Cristo y te presentas, compareces ante el Señor y le dices: Señor, aquí está mi cuerpo, mis ojos, mis manos, yo no quiero hacer eso,
yo no quiero caer otra vez, Señor, quiero servirte, aquí está mi cuerpo, lo presento como instrumento tuyo para hacer el bien, me entrego a ti, entonces tendrás victoria constante. Esta liberación en Jesucristo, hermanos, es preciosa. Yo no puedo hacer que tú la creas, solamente te lo puedo enseñar, con la esperanza de que tú lo creas y que te aferres a eso, y hoy llegando a tu casa le digas al Señor: Señor, yo soy libre en Cristo, por lo tanto declaro que ya soy libre de esto, ya soy libre de las mentiras, ya soy libre del temor. Declaro eso y me aferro a tu libertad. Ayúdame a avanzar y enfrentar a mi enemigo con tu ayuda, porque ya soy libre. Al final tengo las hojas del resumen de este tema en el módulo allá afuera, y hay una lista de pasos que tú puedes dar para hacer tuya la libertad en Cristo. Ojalá que lo aproveches. Pero yo no puedo creer esto por ti, tú tienes que aferrarte a esto. Tú tienes que creerlo, que Jesucristo ya lo hizo, y entonces experimentarás la preciosa libertad en Cristo. Y no esa esclavitud que donde vayas te sientes tentado. A donde cosa que sucede, cosa que te arrastra al pecado. No tienes por qué vivir así. Esta liberación, hermanos, hay que difundirla. Hay mucha gente esclavizada a muchas cosas. Tenemos que hablar a la gente que no conoce del Señor. Por eso esta porción de Isaías, mire, volvamos a Isaías 48. Les dice, después de que les dice: salí de Babilonia, huid de los caldeos, dice el versículo 20, me acompañan todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Salí de Babilonia, huí entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Dice: den las nuevas, anúncienlo, díganselo a los demás, ya somos libres. Cuando nosotros hemos tenido un logro, cuando nos ha sucedido una bendición, no vas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o tu hijo, no vas con tus papás y decirles: mira, gané esto, mira, hice esto. Cuánto más, hermanos, la libertad en Cristo, cuando uno la tiene, cuando uno la ha experimentado, es para que vayamos con otros y le digamos: mira, puedes ser libre en el Señor. Ya no tienes por qué estar encadenado al alcoholismo, ya no tienes por qué estar encadenado a tus amarguras, ya no tienes por qué estar encadenado a tu baja autoestima. En Cristo somos libres. Pero tenemos que llevarlo y anunciarlo a otros. Por eso Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado, él es esclavo del pecado. Pero luego dice que si el Hijo os libertare, hay que proclamar a Jesucristo, hermanos. Juan 4, 34 al 36. Y Dios nos manda que nosotros, que hemos sido libres, vayamos y anunciemos la libertad a otros. Miren lo que le dijo al apóstol Pablo. ¿Para qué lo llamó? ¿Y a qué nos llama también a nosotros? Leamos juntos, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Cuando el Señor envió a Saulo, le da la misma encomienda que a nosotros: que abramos los ojos de las personas, que las personas puedan convertirse de las tinieblas espirituales y morales a la luz, que de la potestad o del poder de Satanás pasen a estar bajo el dominio de Dios, que reciban perdón y una herencia por medio de la fe. ¿Tienes amigos? ¿Tienes compañeros? ¿Tienes familiares
necesitan libertad en Cristo. Tú los ves muy libres, algunos de ellos hasta los vemos altaneros, ¿no? Altaneros, pagados de sí mismos, ¿no? Todo lo hacen bien y son esclavos sin Cristo. Necesitan del Señor aunque no lo reconozcan. Y tarde o temprano tocarán el fondo. Y ahí será oportunidad de ayudarles. ¿Cuántos estamos llevando el mensaje? En este año que acabó, ¿a cuántos le llevaste el mensaje de salvación? ¿A cuántos le compartiste lo que Dios hizo en tu vida? Hermanos, el año que entra tenemos una oportunidad en el proyecto Antioquía 2020 de ir como iglesia a 4 zonas de la ciudad, del municipio, del estado, y hacer equipos de 200 personas, ojalá, que vayamos y hagamos la proclamación de la palabra de Dios durante todo el mes de julio, que nos preparemos para predicar el evangelio a mucha gente y fortalezcamos los grupos de estudio para que un día se conviertan esos grupos de estudio en misiones e iglesias. El año que entra estamos pensando en proclamar, el hacer la obra misionera todos juntos, porque la obra misionera es de todos y la obra misionera es ir y predicar el evangelio y todos lo podemos hacer. Al final de esta predicación, los pastores presentaremos para oración el proyecto Antioquía 2020. Pero ¿qué hay de tu proyecto personal? Abandonar definitivamente aquellas actitudes, costumbres, prácticas que sabemos que están mal, que nos llevaron a la aflicción, que nos han conducido a la vida cristiana mediocre, caída en la que vivimos. Implica que hay que entender y creer en lo que es la libertad en Cristo. Si tú entiendes y aceptas lo que es la libertad en Cristo y lo crees, vas a poder escuchar al Dios vivo y verdadero, vas a poder acercarte a Dios por medio de Jesucristo, vas a poder dejarte enseñar y dirigir por Dios, vas a poder hacer caso a sus mandamientos, porque la libertad en Cristo nos la dio para eso, para que podamos hacer su voluntad. Yo les estoy tratando de enseñar a mis hijos que estamos en este mundo para hacer el bien. El otro día uno de mis hijos, cuando íbamos a regalar unas cosas, me decía: no, es que ¿cómo se lo doy? Es que ¿qué le digo? Es que me da pena, es que me da temor. Y yo le decía: hijo, que teman los delincuentes, que teman los que están haciendo mal, que tengan vergüenza aquellos que están viendo pornografía, que tengan vergüenza aquellos que están haciendo las cosas mal. Y uno que las hace bien debe tener valor para hacerla bien, valor para hacer las cosas, que tengan vergüenza y que se escondan y que tengan miedo aquellos que están haciendo el mal. Nosotros que queremos hacer el bien, hagámoslo con valor, porque Dios está con nosotros. Muchas veces nos arrugamos, nos escondemos para hacer el bien cuando tenemos que hacerlo con la cara al mundo. Que se avergüencen los que están viviendo mal. La gente necesita del evangelio. Y si creemos en nuestra libertad en Cristo, claro que puedo obedecer a Dios. Claro que puedo andar en sus caminos, claro que puedo dejar eso que me estorba, claro que puedo hacer el bien. ¿Qué es lo que decidirás hacer? Yo te pregunto. ¿Crees que ya tienes libertad en Cristo o te vas a quedar en la esclavitud por no creer? ¿Aprovecharás la libertad que tienes en Cristo para levantarte del estado en que te encuentras, para que las escorias caigan, para que el horno de la aflicción donde estés, el Señor te moldee verdaderamente esas cosas, esas impurezas que están ahí en tu carácter y en tu forma de vivir, realmente se caigan y tú andes en sus caminos siendo una mejor persona, un mejor cristiano? Tú decides quedarte en Babilonia
Si tú te quieres quedar ahí en Babilonia, como muchos se han quedado ahí en Babilonia, entre comillas, esa Babilonia del pecado, de la tentación, de la mundanalidad, de la carnalidad. Si tú te quieres quedar en Babilonia, pues lo siento, será tu decisión. Pero si tú quieres salir para no seguir cosechando las consecuencias del pecado, para caminar en los pasos de restauración, hazlo con la convicción de que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya te dio la libertad, como Ciro les dijo: vayan, sirvan a su Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores ya nos dijo: eres libre para servir a la justicia. Y no tienes por qué dejar que esas cadenas te vuelvan a atar. Puedes avanzar a la vida abundante y victoriosa. Solamente entrégate a mí, porque Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vivir en libertad no va a ser fácil. Después de tanto tiempo y de tantas veces que le entregamos nuestra voluntad a nuestra carne, le entregamos nuestra voluntad al pecado y nos dejamos llevar por Satanás, y otra vez lo hicimos y otra vez lo hicimos, y a veces parece que ya estamos predispuestos a hacer lo mismo. No es fácil experimentar la libertad en Cristo. Hay cadenas que no serán fáciles de quitarnos de encima. La lucha con algunos pecados es fuerte, porque el pecado no va a dejar de insistir. Satanás va a seguir insistiendo hasta que nos vea que estamos determinados en tomar el poder de Dios, y entonces nos dejará de molestar. Pero el proceso, hermano, el proceso de vivir tu libertad en Cristo, ya empiézalo. Debe empezar ya, entregándote al Señor. Entrégate todas las veces que sean necesarias. Declara tu libertad en Cristo todas las veces que sea necesaria. Confiesa al Señor el pecado todas las veces que sea necesaria, pero toma el poder del Señor y enfrenta con sus instrucciones la maldad en tu vida, confiando en que el Señor ya te dio la libertad. Hay recursos, déjame decirte que hay recursos para el proceso de abandonar Babilonia. Si tú quieres salir de ese estado en que te encuentras en tu vida cristiana, la Biblia te da el camino, te da recursos. Por eso les dice ahí en Isaías, mire, versículo 21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Y yo no sé, yo cuando estaba estudiando este pasaje al principio dije, estaba estudiándolo, ¿y por qué saca eso aquí? A ver, les dice: salí de Babilonia, huí de los caldeos. Luego, dad las nuevas, anúncienlo a todos, díganlo que ya fue libertado. Y luego mete esta porción, estas palabras, y dice Dios: no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra. ¿Eso cuándo pasó? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo pasó? Con Moisés, así es. Cuando salieron de Egipto, iban en el desierto y no tenían agua, ¿y qué hizo Dios? Entonces, ¿por qué Dios les está diciendo ahora a estos judíos: salí de Babilonia? Y luego les dice: no tuvieron sed cuando los llevó, como diciendo: acuérdense que yo le di de beber a toda esa multitud, más de 1 millón de personas en el Éxodo. Es una forma de decirnos: si yo lo hice con ellos, en el camino de salir de Babilonia, yo te voy a ayudar. Yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas para salir de Babilonia y dejar atrás esa vida de mediocridad, esa vida de falta de entrega, esa vida de mundanalidad. Yo te voy a ayudar. Los recursos de Dios están a nuestra disposición, hermanos, para ayudarnos a caminar este camino lejos de ese estado en el que nos encontrábamos. Cuando los israelitas salieron de Babilonia, ¿sabe cuánto tenían que recorrer?
aproximadamente 1500 kilómetros. Y la mayor parte de ese recorrido era desierto. Véalo en un mapa, mídelo, pero no lo midas directo. Babilonia, Israel. No, ellos hacían esto, subían y bajaban para rodear todo este desierto donde está Irak y Jordania actualmente. 1500 kilómetros. Dios les dice: tú salte de Babilonia, yo te voy a dar agua y la puedo hacer brotar, si quiero, de una peña. Dios es fiel, hermanos. Dios les garantiza que cuando ellos salieran de Babilonia, Él les va a dar lo necesario. Así será con nosotros, hermanos. Al seguir el camino del Señor, apartándonos del pecado, de los deseos mundanos, creyendo y aprovechando nuestra libertad en Cristo, Dios nos va a dar su ayuda, su provisión para todo eso. No es sencillo remar contra la corriente mundana. No es sencillo remar contra nuestro alejamiento, rebeldía, nuestras pasiones. Pero así como Dios les dio agua a los israelitas, Dios nos ayudará a nosotros en cada etapa de este viaje para caminar con firmeza, con libertad, en los pasos de restauración que hemos estudiado. Dios ha provisto recursos que podemos aprovechar. Se los recuerdo. La oración constante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ora, ese es un recurso. Ora muchas veces. Cada vez que te sientas afanoso, preocupado, ora al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro recurso de Dios es su poder. Dice Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puedes tú pedir el poder de Dios cuando estás luchando, en ese momento. Otro recurso es nuestro sincero sometimiento al Señor. Cuando tú sinceramente te entregas, te niegas a ti mismo y te pones en sus manos y les dices: Señor, yo no puedo con esto, tú sí puedes. Yo no puedo con este pecado, con esta tendencia, tú sí puedes, ayúdame. Estás haciendo lo que dice Santiago 4:16: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La armadura del Espíritu, esa lista de virtudes que empieza con: vestidos pues de toda la armadura de Dios. Y luego empieza a hablar de la coraza de la justicia, la vida recta, el yelmo de la salvación, la conciencia de que somos salvos, el cinto de la verdad, la palabra de Dios como espada, el escudo de la fe, las sandalias del Evangelio. Todas son virtudes que tenemos que aplicar en la lucha cotidiana: hablar con la verdad, hacer las cosas justas, pensar que somos salvos, usar la palabra en nuestras luchas, caminar hacia donde Dios quiere que vayamos, tener fe y confianza en Dios. El perdón es un tremendo recurso. Cada vez que lo necesitemos, lo obtenemos. Primera de Juan 1:9, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Recursos para salir de Babilonia, para vivir nuestra libertad en Cristo. El fortalecimiento de la palabra de Dios. Jeremías 15:16, Jeremías se encontraba en un momento difícil y escribió: fueron halladas tus palabras y yo las comí,
y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Cuántas veces yo me he acercado a este libro en momentos difíciles a buscar consuelo, fortalecimiento, y lo he encontrado? Porque el Espíritu Santo te lo da por medio de tu palabra y te potencia tu vida. Aprovecha este recurso. Pero hay una advertencia con la que termina. Puestos de pie. Isaías 48, 21 y 22. La advertencia. Este capítulo de Isaías 48 termina así. ¿Me acompañan en el versículo 22, por favor, hermanos? ¿Ya lo tienen? Dice: no hay paz para los malos. Qué importante advertencia. Este precioso capítulo de Isaías nos ha conducido por los pasos para la restauración en la vida cristiana, pero termina con esta breve e importante advertencia. Es una realidad que tenemos que recordar todos. Lacónica, pero importantísima. El bienestar de Dios, la paz, el shalom, que es más que tranquilidad. Shalom tiene que ver con bienestar. El bienestar de Dios nunca vendrá para aquellos que viven mal, sino que lo que va a haber para los que viven mal es culpabilidad, conflicto e intranquilidad. Esta es una ley. Y aunque el mundo tiene sus campeones mundanos y pecaminosos, que parece que pecan y andan haciendo y deshaciendo y nada les pasa, eso es lo que parece. Pero la Biblia dice que no hay paz para ellos. Su vida es de culpabilidad, conflicto interno y externo y de permanente intranquilidad. Mejor busquemos a Dios. Mejor busquemos al Señor y vivamos. Como Él dijo: buscadme y viviréis. Le dijo el Señor a Isaías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú estás aprovechando estos temas, hermano, yo te animo, avanza en estos 5 pasos de restauración. El Señor te va a restaurar. Delante de Él estarás, dice. Y luego le dice Isaías: si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si te apartas de aquellas cosas que están mal y te entregas a mí, serás como mi boca. Y luego le dice: conviértanse ellos a ti, refiriéndose a todos los que estaban ahí viviendo mal alrededor de él. Conviértanse ellos a ti, que ellos se vuelvan como tú, pero que tú no te vuelvas como ellos. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Quién lo va a aprovechar? Podemos trabajar ahora, en esta semana, en este paso. Primer paso para trabajar en esta semana: afiánzate en la libertad que tenemos en Cristo para apartarnos del pecado y comenzar a hacer el bien. Examina todas estas citas que están en la hoja de resumen, léelas y apropiátelas. Afiánzate en esa realidad. Número 2, aprópiate de la libertad y despójate de toda cadena que te ate. Da los pasos para poder empezar el proceso de liberación, que de hecho ya eres libre, pero voluntariamente nos hemos puesto las cadenas. Hay que entonces tomar la libertad en el Señor y proclamarla y creerla. Y número 3, entrégate de una vez por todas a ser esclavo de Jesucristo.
en vez de tus pasiones, en vez de ser esclavo del mundo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación que tu palabra nos da, el aliento, por las preciosas realidades de la libertad en Cristo que tenemos y todo lo que implica. Quiero rogarte, Señor, que si hay alguien entre nosotros que te necesita como Salvador, pueda venir a tu encuentro, porque tú le estás llamando, pueda entregarse a ti de todo corazón. Y que si hay aquí creyentes que están avanzando en el camino de la restauración, tú les ayudes a perseverar y les muestres tu gracia y tu poder como nos las has mostrado a muchos de nosotros cuando finalmente nos hemos entregado a ti, aprovechando todo lo que has hecho por nosotros. Así como estamos en actitud de oración, habrá alguien entre nosotros que manifiesta: pastor, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero tener un encuentro con Jesucristo, quiero ser libre del pecado, del poder del diablo, quiero esa libertad que Cristo consiguió con su sangre en la cruz. No la tengo, yo quiero tener un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro de fe, para que me perdone mis pecados. Quiero arrepentirme de todo corazón delante de Dios. ¿Tienes este deseo en tu corazón, amigo o amiga que nos visitas por primeras veces? ¿Quisieras entregarte a Jesucristo de todo corazón? No esperes más, sal de tu lugar, ven, aquí quiero saludarte y quiero estrechar tu mano y quiero orar por ti. No vas a decir nada, solamente ven, quiero estrechar tu mano, quiero saludarte. Alguien va a platicar contigo unos instantes para explicarte cómo se recibe a Jesucristo. ¿Habrá alguien? Sal de tu lugar, deja tu lugar, te van a dar permiso, acércate si tú necesitas de Cristo. Hago esta invitación porque es importantísimo. ¿Habrá alguien? Necesito de Cristo, yo quiero esa libertad en Jesucristo. Deja tu lugar, vente. Aquí abajo quiero saludarte, abajo de la plataforma, y estrechar tu mano. ¿Habrá alguien? Con toda confianza. ¿Por qué no cantamos el canto Ven amigo a Jesús? Y tú que lo estás pensando, ven, acércate, gracias a Dios. Mientras cantamos, entrégate al Señor. Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús. Entrégate al Señor si Dios obró en tu corazón. Queremos explicar cómo se acepta a Cristo en el corazón. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más? Entrégate al Señor si el Señor tocó tu corazón. Si el Señor obró en tu vida, entrégate al Señor. Señor, gracias a Dios. ¿Quién más? Si Dios tocó tu corazón, entrégate a Él. Las manos del Señor ¿Alguien más?
al Señor.